eso es lo que hay que hacer, el partido en la tele. ¿Cómo se llama? La clase aquí, para ponerle más atención al partido y menos atención a la... ¿Cuándo termina el Mundial? Fin de semana, ¿no? No. El otro. El 19. Hijo de las madres. Bueno, pero partidos ya la otra semana son pocos los que van a quedar, ¿no? Vamos a tener que ir despacio con esto del curso porque no me van a estar poniendo atención si hay partidos que valgan la pena. Ya los conozco. Pero está bien, los entiendo. Yo tenía un profesor, pero en el colegio, no en la universidad. En la universidad es otro rollo. En la universidad es así. Uno recibe clases y tiene que estar pendiente del partido, y si no, no recibe clases y está pendiente del partido. Pero tenía un profesor que nos llevaba televisión a la clase. Estamos hablando de hace años, va, jóvenes. O sea, estamos hablando de una época en la que ustedes ni siquiera estaban creo que ni sus papás habían nacido. ¿Sí? Bueno, entonces les estaba comentando que tenía un profesor que nos llevaba televisión al salón de clase. Y entonces cuando pasaban el partido, se terminaban las clases y había que ver el partido. Entonces nos ponía a ver el partido, ¿sí? Y todo el mes de mundial era mes de mundial. O sea, la prioridad era el mundial y después las clases. ¿Mm? Si ya lo estás viendo, Diego, ¿cuál es tu pena? Ya estás viendo el partido. Lo que pasa es que estás haciendo el mate como que estás poniendo atención, pero ya estás viendo el partido, no tengas pena. Es que siguen entrando gentes jóvenes, no es que yo quiera empezar no quiero empezar la presentación, pero lo que pasa es que siguen entrando gente, entonces tengo que esperar a que terminen de entrar, porque después entonces uno se tiene que salir, aunque creo que ahora no. Ayer encontré un método para hacer esto. Bueno, vamos a probar. A ver. Ya son las 17, así que ya puedo. Ya tengo permiso. Si hay gol, ahí me cuentan quién metió gol, por favor. Ahí les encargo mucho. Interrumpen la clase y dicen gol de Egipto. Si mete gol Argentina, no me cuenten. No me van a contar si mete gol Argentina, jóvenes, porque si me cae mal. Joles, ahora no me aparecen ustedes aquí. ¿Tengo pantalla con ustedes o no, jóvenes? Perdón, mil disculpas, es que hoy no me aparecen ustedes. Ayer sí me aparecen. Sí, licenciado. Sí, Lick. Hola, jóvenes, muy amables. Bueno, vamos a hablar de lo que hablamos el día de ayer, solo que un poco más a detalle, ¿sí? Para que le pongan atención al partido de hoy. Gracias a Dios, mañana es último día de clase y entonces jueves y viernes no hay clase, pueden ver sus partidos bien, pero no sé si hay partidos ese día. Bueno, lo que les decía, el curso originalmente se llamaba química orgánica, porque lo que sucede es que como curso de química empezó todo a partir de que los procesos eran orgánicos. Y vamos a ver justamente por qué motivo con el tiempo cambia a la química del carbono y ya no se llama química orgánica. ¿Por qué darle tanta relevancia a esta situación? Porque lo que sucede es que, perdón por salirme, pero es que alguien entró. No, creo que alguien se salió. Ah, no, ahí está. No les digo, pues, ¿por qué vienen tarde? A la próxima les de... Espérame. Ya no los dejo entrar.
Y lo peor es que fue gente que entró temprano ayer. Vamos a ver. Jóvenes, ya vieron que sí nos reprodujimos. Somos 4 más el día de hoy. Bueno, entonces, ¿están viendo la pantalla o no? Vamos a ver. Sí, Bien, Glick. bonita la cosa, ¿ve? Bien, gracias. Entonces, ¿qué fue lo que... Es que desde aquí no se puede. Espérenme. Ahorita vamos a arreglar esta situación. A ver si... Odio esto de la virtualidad. Ya tenemos pantalla abajo, jóvenes. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucedió? Lo que sucede es que... esto lo iba a quitar, pero es que esto lo hablamos el día de ayer. Lo que sucede es que se pensaba que todos los compuestos naturales que habían, ¿sí?, pertenecían a un grupo que se llamaba química orgánica. Y que entonces todo se centraba en las estructuras, propiedades y las reacciones de aquellos compuestos que tenían carbono, pero que se consideraban como la base de la vida. Entonces viene John Jacob Berzelius en 1807 y dice, ya sé, a todos los compuestos que vienen de la naturaleza le vamos a llamar orgánicos. Y entonces todos los procesos químicos que derivan de productos naturales se le va a llamar procesos de la química orgánica. Y entonces vamos a estudiar los compuestos derivados todos de organismos vivos, ¿sí? Y entonces, en el caso de Berzelius, él decía, y fíjense bien, en 1807, él decía que todos estos compuestos orgánicos eran los que tenían la fuerza vital, eran lo que es, en esencia le daba vida a las cosas, a las plantas, a los animales, a los seres humanos, y que por eso los minerales, por ejemplo, no tenían vida, porque la mayor parte de ellos no tenían gran contenido de carbono. En cambio, los compuestos naturales, ¿sí?, tenían altas cantidades de carbono. Entonces él viene y dice, no, exclusivamente los compuestos, ¿sí?, que vienen de los organismos vivos son compuestos orgánicos. Y entonces, por tanto, contienen una fuerza vital que es necesaria para que todos estos organismos se mantengan vivos. Así entonces, evidentemente, la química orgánica nace pensando que los compuestos orgánicos eran los que daban la vida a los organismos, tanto a bacterias, a virus, a hongos, a plantas, animales, a humanos, y que por tanto no los podíamos encontrar en ningún otro lado. Como evidentemente alguien tenía que llevarle la contraria, ¿sí? Entonces resulta que debido a lo que viene y dice Berzelius, Friedrich Wohlers en 1828, 21 años más adelante, ¿sí?, logra sintetizar la urea a partir de un compuesto orgánico presente en la orina y a partir de cianato de amonio, un compuesto inorgánico, que en apariencia, según según Berzelius, no se podía utilizar porque él no contenía nada de vida. Entonces decía, no, este compuesto no, este no va, ¿sí? Entonces, ¿qué demuestra Wohlers en ese momento? ¿Sí? Que los compuestos orgánicos se podían sintetizar en un laboratorio y que por tanto no era que fueran la fuerza vital de todos los animales y vegetales y virus y bacterias que habían en el medio. Entonces le bota su teoría a Berzelius y le dice, Wohlers, mira, fíjate que no le atinaste, ¿sí? Esto no es la fuerza vital, porque un compuesto que contiene carbono resulta que se puede sintetizar a partir de un compuesto inorgánico
que contiene carbono, pero que no está vivo o que no pertenece a una persona o a un desecho eh, de algo vivo. ¿Sí? Entonces viene el otro y dice, está bueno pues, órale, de acuerdo. Y esta fue la síntesis que realizó Wohler, ¿sí? A partir de cianuro de potasio y óxido de plomo. Entonces, si ustedes se fijan bien, una de las situaciones es que no proviene de compuestos orgánicos, ¿sí? Y entonces, nada de eso viene de compuestos orgánicos propiamente, dice. Entonces sí, está bien, no viene de compuestos orgánicos, ¿sí? Pero resulta que al final lo que se encuentra es urea. Entonces decimos, joder, es urea lo que tenemos al final, que sí es un desecho porque hay animales uricotélicos, ¿sí? Que sí de ahí proviene la urea, y entonces decimos, es urea. Pero la urea se podía preparar, por decirlo de alguna forma. Entonces, a raíz de eso, venimos y decimos, no. Los compuestos orgánicos no se pueden llamar compuestos orgánicos. Años, muchos años más adelante, porque eso es hasta una situación reciente, ¿sí? Así que le vamos a llamar compuestos de carbono, ¿sí? De ahí es de donde viene, evidentemente, ¿sí? El hecho de que los químicos, principalmente porque son los que más dominan esta situación, cuando encuentran basureros que dice compuesto orgánico y compuesto inorgánico, ¿sí? Se molestan. Porque lo que sucede es que evidentemente los compuestos ya no están separados como orgánicos porque provienen de la naturaleza e Gol de inorgánicos Egipto. vienen de la naturaleza. A ver, ¿alguien habló? ¿Pregón? Gol de Egipto. Ya metió gol de Egipto. Ya metió gol Egipto. Muy bien. Así que se queda el marcador. Terminó el partido. Ya estuvo arreglado. Bueno, ¿cuánto tiempo llevan de partido? 15 minutos. Bueno, mucho que aguantar. Mejor que metan otro gol. Pero eso quiere decir que sí se puede. Bueno, entonces, gracias, muy amable. Entonces, en 1861, Kekulé viene y establece una teoría en razón de los compuestos orgánicos, ¿sí? Pensando propiamente en el carbono. Y entonces dice que el carbono va a formar todo el tiempo 4 enlaces. Dicen ustedes, 4 enlaces. Bueno, entonces, esto es algo que ya tenemos metido, debemos de meterlo entre ceja y ceja y ser lo suficientemente necios para establecer. El carbono siempre va a formar 4 enlaces, ¿sí? Si forma 3, le hace falta 1. Si forma 5, le sobra 1, ¿sí? Pero el carbono siempre va a formar 4 enlaces, ¿sí? Entonces, a esto se le llama la teoría de la estructura. Y lo que sucede es que la teoría de la estructura revoluciona la química orgánica y entonces permite predecir y comprender las propiedades de los compuestos orgánicos, ¿sí? En este caso, una anécdota de Kekulé es que Kekulé descubrió también la estructura cíclica del benceno. Y vamos a ver dentro de los compuestos aromáticos, ¿sí? Y que tiene una explicación bien simpática, ¿sí? Resulta que Kekulé descubre la estructura del benceno, pero dentro de su cabeza, él sabía que había algo en una estructura cíclica, que era una estructura cíclica, ¿sí? Pero no lograba imaginar cómo era esa situación de que adentro solo habían 3 enlaces, pero
como que los enlaces no se quedaban en su lugar. Entonces resulta que una noche se va a dormir y estando en pleno cuaje, viene y sueña una culebra que se está mordiendo la cola. Es como que si ustedes se hubieran ido a dormir y hubieran soñado que un perro se está persiguiendo la cola, ¿sí? Solo que en este caso, que culé, lo que hace es soñar una culebra mordiéndose la cola y entonces al otro día se levanta y dice, así trabaja el benceno. Los enlaces adentro, como solo son 3 y la estructura no soporta más de 4 enlaces, según estableció el mismo, ¿sí? Entonces lo que sucede es que el enlace se mueve y entonces va rotando entre las estructuras, pero como no pueden quedar 2 enlaces juntos, cuando cambia un enlace, cambia el otro y cambia el otro, y entonces se va dando vuelta, y por eso es que le ponemos a la estructura del benceno un circulito en el centro. Entonces decimos, ahí está. Kekulé dio una explicación durante muchísimos años cuando le dieron el premio como científico. Dio una explicación muy técnica todo el tiempo acerca de cómo había él descubierto que había una estructura cíclica dentro del benceno. Y fue hasta cuando realmente ya estaba en sus últimos días, cuando él acepta que realmente la idea vino a través de un sueño y que lo que había soñado era que una culebra se estaba mordiendo la cola y que de ahí logró asociar que el benceno era un compuesto cíclico donde los enlaces se jugaban dentro de la estructura. Entonces es una historia muy clásica en el caso de Kekulé, porque no es el único que le sucedió. Pero lo que sucede es que en el caso de Kekulé se le dio premio y toda la cosa, y resulta que todo el tiempo estuvo dando explicaciones así como que bien científicas, y después entonces evidentemente dice, miren, ¿saben qué? A mí se me ocurrió porque vi una culebra mordiéndose la cola. Sí, así, en mi sueño vi que una culebra estaba mordiendo la cola y resulta que de ahí es de donde saqué que era cíclico y realmente no podía demostrarlo. Y después me surgieron los números, sí, pero no había de otro. Entonces esa es la historia de Kekulé. Pero entonces, fuera de la estructura, de encontrar la estructura del benceno por pura casualidad, Kekulé establece la teoría de la estructura. Y la teoría de la estructura establece que el carbono solo puede formar 4 enlaces, ¿sí? En este caso, en esta estructura que nosotros tenemos acá, nosotros tenemos 4 enlaces, uno hacia cada uno de los hidrógenos que tiene a su extremo y la molécula roja o el punto rojo que tenemos en el centro, ¿sí? Es el carbono. Y entonces tenemos 4 enlaces, uno con cada uno de los hidrógenos. ¿Mm? Respetando evidentemente la teoría de la estructura de Kekulé, ¿sí? Ahora, nosotros partimos de la urea, ¿sí? Pero llegamos hasta esto. Poliéster, nylon, elastano, plástico, PVC, lo que ustedes quieran ponerle, ¿sí? Todos son compuestos orgánicos, todos son compuestos derivados del carbono, ¿sí? Entonces, por este motivo es por el cual nosotros ya no podemos llamar compuestos orgánicos a los desechos orgánicos, ¿sí? Porque ya no se maneja el mismo principio, ya tenemos demasiados compuestos y consumimos, de hecho, porque fuera de lo que consumimos como alimento, gran parte de los medicamentos que nosotros consumimos, ¿sí? Gran parte de los colorantes, los saborizantes, etcétera, son compuestos derivados del carbono y son sintéticos, ¿sí? Entonces, lo que sucede es que ya no le podemos llamar a un desecho orgánico orgánico, porque lo que sucede es que ya hay compuestos orgánicos que ya no pertenecen al principio básico de que viene de la naturaleza. Ya son productos de síntesis y la mayor parte de compuestos orgánicos
son productos de síntesis. La naturaleza tiene una limitación en la cantidad de compuestos que puede generar. En cambio, la síntesis se ha vuelto demasiado amplia para esto. Entonces, ahora ya los compuestos orgánicos están por todos lados, ¿sí? Y ya después ya no sabemos qué hacer con tanto compuesto orgánico. Así que llegamos hasta este punto en el cual la síntesis se vuelve masiva. ¿Cuándo más o menos? En los 1900, ahí vamos echándole punta a todos los compuestos orgánicos masivamente, digamos que por ahí después de entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y después de la Segunda Guerra Mundial porque había mucho compuesto de desecho que había quedado de todo lo que se iba a utilizar armamentísticamente hablando, y entonces lo que sucede es que había que convertirlo en algo, y entonces se terminó convirtiendo en compuestos orgánicos de algún tipo de uso o algún tipo de medicamento. Bien, entonces, ¿cuáles son las características de lo primero que debemos de saber, que son las propiedades del carbono? Bueno, ¿qué nos va a interesar acá? Lo primero que nos va a interesar acá es que el carbono tiene un número atómico de 6, motivo por el cual si tiene 6 protones según la química general 1, también tiene 6 electrones, ¿sí? Y entonces decimos, ahí está, tiene 6 electrones girando alrededor de él, ¿sí? Bueno, está bien. Su configuración electrónica, ¿sí? Es 1s2, 2s2, 2p2. Y a eso le tenemos que poner mucha atención, ¿sí? Tiene un punto de ebullición, un punto de fusión, eso lo vamos a ir viendo conforme vayamos caminando, que va variando dependiendo del largo de la cadena, ¿sí? Y tiene una masa atómica de 12.011, pero aquí no vamos a hacer problemas de masa atómica ni cálculos de masa atómica, entonces eso es poco interesante, ¿sí? ¿Qué nos interesa esencialmente? Que tiene 6 electrones y que su configuración electrónica es 1s2, 2s2 y 2p2. Otro dato que nos interesa muchísimo es que forma 4 enlaces, que eso ya lo vimos. Entonces, ¿quiénes pueden acompañar comúnmente? No digo que sean los únicos, pero ¿quiénes pueden acompañar comúnmente al carbono? El hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, ¿sí? Ahora, creo que la diapositiva anterior no tiene la electronegatividad, ¿sí? Ahora, dentro de los compuestos más electronegativos que nosotros tenemos en la tabla periódica, tenemos al carbono, pero más electronegativo que el carbono es el oxígeno, ¿sí? Y no recuerdo si el nitrógeno también es más electronegativo o igualmente electronegativo que el carbono. Entonces, ¿por qué es importante este detalle? Porque lo que sucede es que cuando el carbono forma enlaces con el oxígeno, la tendencia del carbono es a perder electrones, ¿sí? En cambio, cuando forma enlaces con el hidrógeno, la tendencia del carbono es a ganar electrones, ¿sí? La diferencia que hay de electronegatividades entre el hidrógeno y el carbono es muy pobre. Si alguien se echa la revisada, por favor, de la electronegatividad del carbono, si no mal estoy, la electronegatividad del carbono creo que es 2.5. ¿Alguien que me diga, por favor, por ahí? Silic 2.5. Ahí está. 2.55. Ahí está. Y el del hidrógeno es 2.1 o 2.2. Entonces, la diferencia entre la fuerza de atracción entre el carbono y el hidrógeno es casi nula. Por tanto, el enlace que se forma entre el carbono y el hidrógeno es un enlace covalente relativamente apolar. La diferencia es menor a 0.4.
Entonces, los compuestos que solo tienen carbono e hidrógeno van a tener todo el tiempo la característica de formar compuestos apolares. Así la cadena sea muy corta o muy larga, el compuesto va a ser apolar. Porque lo que sucede es que no tiene con quién formar puentes para hacer el enlace y su diferencia de electronegatividades entre el carbono y el hidrógeno es muy pobre. Entonces, el hidrógeno no puede venir y decir, voy a formar enlace con un oxígeno. Sí, pero ¿cuándo lo va a dejar el carbono? Si tiene más fuerza electronegativa. Entonces, la tendencia del carbono es, dame tus electrones, a mí me interesan tus electrones, ¿sí? Y no te me vayas a juntar con nadie más. Entonces, la mayor parte de hidrocarburos van a ser compuestos que no van a ser mezclables con agua, sino que con otros compuestos orgánicos, ¿sí? Y mientras más sea la cadena, o sea, yo tenía un carbono y 4 hidrógenos, ¿sí? Cuando ese carbono forma enlace con otro carbono, ¿sí? Y entonces ya tiene 3 hidrógenos cada carbono, entonces es menos polar todavía. Y si se mete otra cadena, otro carbono, entonces es menos polar todavía. Y mientras más larga sea la cadena, va a ser menos polar. De ahí es de donde viene el principio de que los lípidos que tienen cadenas carbonadas muy largas, que no tienen grupos OH, como sucede con los carbohidratos, resulta que van a ser apolares, no se pueden mezclar con agua. Ahora, el cambio está cuando yo le meto un oxígeno. Porque cuando yo le pongo un oxígeno, el oxígeno es más electronegativo. Y por decirlo de alguna manera, el oxígeno quiere más fuerza. O sea, el oxígeno lo que quiere es captar muchos electrones porque es el elemento más electronegativo con función dentro de los compuestos orgánicos. Después tenemos el flúor, ¿sí? Que es el límite de la electronegatividad con 4, pero el oxígeno tiene 3.5. Entonces, lo que sucede es que el oxígeno le quita electrones al carbono y busca formar enlace con otras cosas. Y entonces la estructura cambia radicalmente de lo que era un compuesto que solo era carbono e hidrógeno, ahora que el compuesto tiene carbono, hidrógeno y oxígeno. Mientras más cantidad de oxígenos contenga un compuesto carbonado, más soluble va a ser en agua. Y mientras más larga sea la cadena carbonada sin presencia de oxígenos, menos soluble va a ser, ¿sí? Y el nitrógeno, que es el cuatacho de todo mundo, ¿sí? Resulta que forma compuestos polares, hacia el nitrógeno, pero no con tanta fuerza como el oxígeno. Entonces lo que sucede es que el nitrógeno tiene un comportamiento bien clásico porque puede llegar a formar con el carbono hasta 3 enlaces, ¿sí? Y cuando no puede formar esos 3 enlaces con el carbono, ¿sí? Entonces empieza a jalar hidrógenos por todos lados. Y entonces hablamos nosotros de aminas, de amidas, ¿sí? Porque lo que sucede es que el carbono se va a juntar con el nitrógeno, pero resulta que el carbono viene y le dice, no, yo un electrón te voy a dar. Bueno, pues entonces ahí lo busco en otro lado y jala al pobrecito hidrógeno y le dice, vos hidrógeno, vení para acá, te necesito aquí en este punto. Y vos otro también vení para acá, y entonces aquí está. Y entonces ya se hace de 2 hidrógenos más el carbono y entonces dice, ahí está la cosa. Cuando entonces la situación se complica más todavía. Cuando yo tengo carbono unido a oxígeno y del otro lado unido a nitrógeno. A eso se le llama una amida, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver conforme vayamos caminando con el tiempo. Por eso les digo, ¿quiénes acompañan al hidrógeno? Primero vamos a ver nosotros puros hidrocarburos y entonces va a ser solo carbono e hidrógeno. Después vamos a ver alcoholes, fenoles, que ya son aromáticos, éteres, ésteres, aldehídos, cetonas y ácidos carboxílicos, que todos contienen oxígeno, ¿sí?
y entonces su solubilidad va a ser mayor que, evidentemente, que la de los hidrocarburos que no tienen nada de oxígeno, ¿sí? Y por último vamos a ver las aminas, las amidas, las enaminas, las inaminas, las inaminas, ¿sí? Que van a ser los compuestos que tienen nitrógeno, o sea, carbono y nitrógeno, o carbono, nitrógeno y oxígeno, que es en el caso de las amidas, ¿sí? Bueno, esto fue lo que hablamos ahorita justamente de la electronegatividad del carbono, ¿sí? ¿Qué es importante de este gráfico fuera de lo que ya hablamos, ¿sí? Que al carbono le hacen falta 4 electrones para llenar su octeto. Y entonces, como al carbono le hacen falta 4 electrones para llenar su octeto, necesita tomar o formar enlace con elementos que llenen esos 4 electrones. Ahora, ¿qué sucede cuando se junta con el oxígeno, ¿sí? O se junta con el nitrógeno? Lo que sucede es sencillo. En ese caso, el oxígeno le quita electrones y el nitrógeno le quita electrones. Por eso cuando nosotros veamos las reacciones de ese tipo de compuestos, nos vamos a fijar que la mayor parte de reacciones caen sobre ese enlace carbono-oxígeno, ¿sí? O carbono-oxígeno-hidrógeno, que es en el caso de los alcoholes, o el enlace carbono-nitrógeno. Porque lo que sucede es que es la parte más débil de los enlaces. La cadena carbonada, les recuerdo nuevamente, es un compuesto apolar. Entonces, ese pedazo de la cadena carbonada me va a costar mucho tocarlo. Me va a costar mucho hacer algo con ella o hacerla reaccionar porque simple y sencillamente no se mezcla con agua y al no mezclarse con agua es difícil que haya una reacción. En cambio, en el caso de las mezclas donde hay oxígeno y nitrógeno en la cadena carbonada, va a atacar comúnmente la parte donde está el enlace carbono-oxígeno y la parte donde está el enlace carbono-nitrógeno. ¿Por qué? Porque es más fácil atacar los puntos débiles del carbono y es mucho más difícil atacar los puntos fuertes del carbono, que es cuando forma enlaces carbono-hidrógeno. Así que no vamos a estar buscando reacciones entre el carbono y el hidrógeno, a excepción de que tengamos simples y dobles enlaces, ¿sí? Que es lo que vamos a ver. Entonces, alguien viene y dice, es que lo que sucede es que el carbono se hibrida, ¿sí? Y vamos a ver primero solo el término general. La hibridación es la unión de los orbitales S y P, ¿sí? Vamos a verlo más a detalle ahorita. Pero lo que sucede es que los enlaces que pueden formarse van a ser enlaces sencillos, enlaces dobles o enlaces triples, ¿sí? De ahí es de donde viene que el ángulo de enlace, si ustedes se fijan bien, ¿se acuerdan de la geometría molecular, jóvenes? Pregunto. ¿Alguien se acuerda de la geometría molecular o la pasaron de noche o no la vieron? Con ustedes no la vimos, man. No creo que aquí no me cayó gente de la química 1, ¿o sí? ¿Hay alguien que sea de la química 1 que hable hoy o calle para siempre, por favor? No. Bien. Entonces, en el caso de la geometría molecular, ¿sí? Los enlaces, fíjense bien, los enlaces sencillos tienen hibridación, solo para dato general, tienen hibridación sp3 y forman una estructura geométrica tetraédrica, ¿sí? De 109.5 grados centígrados. Esto es lo lamentable de no estar en presencialidad. Porque lo que sucede es que si estuviéramos en presencialidad, les demostraría que el enlace que se forma, ¿sí? Es de 109.5 grados porque la molécula de carbono, como cualquier otra molécula, no es bidimensional, es tridimensional.
¿A qué me refiero con esto? A que lo que sucede es que nosotros comúnmente, cuando vemos un carbono, le ponemos 4 enlaces y decimos, ah, pues sí, aquí me suena a que hay 90 grados, ¿sí? No, no hay 90 grados. Hay 109.5 grados que están establecidos en base a la distancia más larga que puede haber entre hidrógeno e hidrógeno, para que los hidrógenos que están adheridos al carbono no se atraigan entre ellos, sino que tienden a separarse. ¿Por qué? Porque les recuerdo que los hidrógenos, como le estamos quitando un electrón durante mucho tiempo, entonces lo que sucede es que tienden a formar una carga parcial positiva. Y entonces, cuando intentan acercarse entre ellos, se vuelven a alejar porque tienen la misma carga. Entonces, la forma en la que quedan lo más alejado posible entre ellos es a 109.5 grados centígrados, grados, que es esta estructura que nosotros vemos acá. Y por eso la estructura del carbono, en cuanto a enlaces, no es de 90 grados, sino que es de 109.5. Eso quiere decir, este enlace de aquí para acá es de 109, la distancia entre este hidrógeno y este hidrógeno, ¿sí? Forma 109 grados. Y entre este y este forman 109 grados. Y entre este y este, 109. Y entre este y este, 109. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que la molécula es tridimensional. Es uno de los problemas que regularmente nos topamos nosotros, más en la química orgánica que en la química general 1, porque lo que sucede es que aquí es importante ese ángulo de enlace. Entonces, los enlaces, la hibridación sp2, ¿sí? Es una dobles enlaces, ¿sí? Y los dobles enlaces, ¿sí? Se forman entre carbono y carbono. Entonces, ¿cuántos enlaces más puede formar el carbono si solamente puede formar 4 enlaces según la teoría de Kekulé? ¿Sí? Solo 2 con hidrógenos, porque lo que sucede es que los otros 2 los está formando entre carbono y carbono. A raíz de eso, el ángulo de enlace es de 120 grados, ¿sí? Ahí es donde está el punto de tener 120 grados. ¿Por qué? Porque el enlace carbono-hidrógeno se abre más. ¿Y por qué se abre más? Porque ya tengo un enlace carbono-carbono, un doble enlace carbono-carbono, que solo me deja que entren 2 hidrógenos en cada carbono. Entonces lo que sucede es que los enlaces son más largos. Esto, yo tengo 4 carbonos alrededor de perdón, 4 hidrógenos alrededor de un carbono, buscan estar lo más alejado que se pueda porque tienen fuerza de repulsión. Pero cuando forma un doble enlace carbono-carbono y solo se le pueden añadir 2 hidrógenos a cada carbono, tienen mucho más juego para separarse. Y entonces se separan mucho más y se separan a 120 grados. Y la última hibridación, que es la SP, es una hibridación con geometría lineal. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que solo se va a formar un enlace carbono-hidrógeno en cada uno de los carbonos y en el medio entre el carbono y el voy a tener 3 enlaces. Entonces digo, hay 3 enlaces carbono entre el carbono y el carbono y solo tengo espacio para tener un hidrógeno más adherido a él. Y como un hidrógeno más para tener la mayor distancia de separación son 180 grados, entonces digo, es una molécula lineal, ¿sí? Ahí es de donde viene que existe un ángulo dependiendo de la hibridación que existe entre carbono y el hidrógeno. Y evidentemente entre el carbono y el carbono, ¿sí? Bueno,
Entonces, justamente es a lo que vamos a entrar, a la hibridación del carbono, ¿sí? ¿A quién se le ocurrió lo de la hibridación del carbono? Bueno, pues con esta situación de que ya existía la refractometría, que ya existía la absorción atómica, ¿sí? Empezaron a revisar y se fijaron que la molécula de carbono se podía hibridar. ¿Qué quiere decir esto? Que los electrones podían brincar. En contra de la teoría que ustedes hayan visto en la química general, ¿sí? Lo que sucede es que en este caso, nosotros hablamos de que los electrones brincan, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan de la estructura del carbono? 1s2, 2s2, 2p2, ¿sí? Pues entonces a alguien se le ocurrió y dijo, esto se puede juntar. ¿Por qué? Porque el primer orbital que yo tengo alrededor del núcleo va a dejar sus dos electrones y esos no los voy a poder quitar por ningún motivo. Pero el carbono puede formar 4 enlaces. Y eso quiere decir, pensó alguien, ¿sí? Eso quiere decir que se puede juntar o hibridar, ¿sí? El orbital 2s con el 2p. Y de ahí es de donde sale esta expresión SP. ¿Mm? No es que sea una expresión sacada de la manga, es simple y sencillamente que es la fusión, la hibridación es la fusión de orbitales S del 2s y del 2p. Y entonces por eso es que la hibridación es SP. ¿Sí? Entonces, esto va a suceder en un carbono cuando el carbono forma un enlace químico entre dos átomos, ¿sí? Y entonces se va a generar, o sea, el carbono y el hidrógeno. Cada carbono con cada hidrógeno o cada carbono con otro carbono, ¿sí? Por lo tanto, cuando se forma el enlace, va a haber un solapamiento o superposición o sobreposición de dos orbitales. ¿Que va a ser cuál? El orbital 2s y el 2p. El 1s ni lo tocamos, porque está tan cerca del núcleo que ese no se va a mover. Entonces, lo que sucede es que el 2s y el 2p se van a sobreponer uno sobre el otro y va a parecer que yo tengo solamente un punto de enlace, ¿sí? O sea, un área donde se va a enlazar. ¿Donde voy a enlazar qué? Cuatro compuestos diferentes si es una enlace simple, ¿sí? Entonces, de aquí es de donde vamos con las hibridaciones. No sé qué hora es. ¿Qué hora es, jóvenes? 10:47. Gracias, solo me lo pregunté porque no sabía. Bueno, la hibridación SP3, ¿cómo va el partido? ¿Ya se terminó el primer tiempo? No. 0-1. 0-1. Todavía van 1-0 ganando Egipto. Muy bien, gracias. No es que me interese el partido, es que lo que pasa es que a ustedes les interesa. Y entonces, para que pongan atención en el partido, pongan atención en la clase. Bueno, ahorita estamos en receso, así que tengo que aprovechar para explicar. La hibridación SP3, ¿sí? Es una formación de 4 orbitales, ¿sí? A partir de los orbitales 2s, 2p en x, 2p en y y 2p en z. ¿Cuál es la distribución? Les voy a explicar. Es que por eso odio no tener un pizarrón enfrente. Lo que sucede es lo siguiente, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes que nosotros teníamos 2s2, 2p2, ¿sí? En el carbono. Ténganlo en mente. 1s2, 2s2, 2p2. Eliminamos el 1s2 y nos quedamos con el 2s2, 2p2. Va.
Esto lo que hace es una redistribución cuando se forma el enlace sp3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese electrón que tiene S, el segundo electrón que tiene S, brinca, por decirlo de alguna forma, hacia el último orbital Z de P. Y entonces queda un electrón en cada uno de los orbitales. Y por eso se llama sp3. Asócienlo. S va a quedar con un electrón. Y P va a quedar con 3 electrones. Uno en cada plano que hay. En X, en Y y en Z. ¿Sí? Y entonces digo, ahí está, por eso se llama hibridación sp3, porque el electrón, de los 2 electrones que tenía S, uno de esos electrones brinca y se va hasta el último nivel de P. Y dice, yo me voy a quedar aquí en Z porque quedo solito y quedo más cómodo girando en este orbital. Ay, pero mira, lo que pasa es que vos perteneces a S. Sí, pero aquí quedó bien, quedó bonito, ¿sí? Bueno, pues entonces hagamos una cosa, juntemos o intentemos juntar más los orbitales para que queden más pegaditos. Y ahí es de donde sale la hibridación sp3. ¿Qué quiere decir sp3? Que los 4 electrones que yo tengo están distribuidos uno en cada nivel. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Saben ustedes con cuántos electrones se llena el nivel P? Eso lo vieron en la química general 1, ya hasta se les ha de haber olvidado, pero les estoy preguntando. ¿Con cuántos electrones se llena el orbital P? Con 6. Con 6, ¿sí? Entonces, lo que sucede es que como alguien vino y nos dijo, mire, cada órbita se llena con 2 electrones exclusivamente, ¿sí? Pero para empezar a llenar una nueva órbita, necesito poner un electrón primero en todas las órbitas. Entonces, ¿qué es lo que hacen en la hibridación? Dicen, va a haber una redistribución donde 2s2 va a donar un electrón a PZ y ahí se va a quedar. Y entonces va a haber un electrón en 2s, un electrón en 2px, un electrón en 2py y un electrón en 2pz. Y ahí está. sp3. La distribución de los electrones es uno en S y uno en cada plano de los orbitales de P. ¿Sí? Y de ahí es de donde sale el sp3. ¿Qué es lo que tengo? Un arreglo o un nuevo arreglo de los electrones en el nivel 2s. ¿Sí? Y entonces ahora van a existir 4 electrones disponibles para hacer pares, porque lo que sucede es que yo necesito otro electrón. ¿Quién me va a donar ese electrón que a mí me hace falta? A ver, ¿quién se les ocurre? 2S. Vale, sí, necesito, fíjense bien, ¿cuántos electrones, perdón, vamos a hacer la pregunta primero. ¿Cuántos electrones tengo o espacios tengo disponibles en cada orbital? S, P, X, P, Y y P, Z. ¿Cuántos electrones les hacen falta a cada orbital? Si solo tengo 4, ¿cuántos le hacen falta? 4. 4, exactamente. Uno en cada orbital. Entonces lo que sucede es que cuando yo formo un enlace con el hidrógeno, les recuerdo que el hidrógeno es menos electronegativo. Entonces viene el carbono y dice, vos tenés un electrón, dámelo, préstamelo un ratito. Agarra otro y dice, vos tenés otro electrón, por aquí viene otro, y por aquí viene otro, y por aquí viene otro. Y de ahí es de donde se maneja la teoría de que
el carbono forma 4 enlaces cuando tiene una hibridación sp3. Porque lo que sucede es que jala los 4 electrones en el mismo orbital. ¿Sí? O perdón, en diferente orbital. Uno por S, uno por PX, uno por PY y otro por PZ. Pues ahí formo yo enlaces simples. Bien, entonces, la hibridación sp3 es en principio la hibridación más estable, ¿sí? Y es la que forma simples enlaces. Y es la que tiene, por tanto, la distribución de electrones más pareja, ¿sí? Que forma enlaces de 109.5 grados, ¿sí? Entre hidrógeno e hidrógeno, o sea, la separación entre hidrógeno e hidrógeno. ¿Entendemos eso o no entendimos nada? O estuve hablando como por media hora y no entendimos nada. ¿Se entendió la hibridación? No, si alguien escribió no lo veo porque yo no lo veo en mi pantalla. Así que mejor dígalo. De todos modos no le estoy viendo la cara. No se preocupe. Ustedes creo que me lo están viendo a mí. A ver, jóvenes. ¿Se entiende lo de la hibridación o no? Es básico que entendamos lo de la hibridación. Recuérdense que se les va a evaluar ahorita en el primer parcial. Entonces... ¿Se entiende lo de la hibridación, jóvenes? A ver. Sí, licenciado. Ahí está. Gracias, muy amable. Por lo menos una persona ya lo entendió. El resto de los 72 que quedan no sé. Sí, gracias. Bueno, entonces, lo que sucede, hibridación sp3, que me dice enlaces sencillos. Y los enlaces sencillos para un carbono son 4. No hay pierde, jóvenes. Ahí estamos. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿por qué era indispensable entender la hibridación sp3? Porque resulta que tenemos una hibridación sp2 y sp. La hibridación sp2, ¿sí? Es cuando yo solo se podrá presentar a partir del momento en el cual tengo por lo menos 2 carbonos. Eso es indispensable, jóvenes. Si yo no tengo como mínimo 2 carbonos, no puedo tener ninguna hibridación que sea sp2 o sp. Solo podré tener hibridaciones sp3. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? La hibridación sp2, ¿sí? Me va a incluir entre carbono y carbono exclusivamente, no entre carbono e hidrógeno, entre carbono y carbono, un nuevo enlace. O sea, entre carbono y carbono va a haber un doble enlace. Así como lo vemos en esta parte de acá, donde dice doble enlace carbono-carbono. ¿Sí? Ahora, lo que sucede en ese caso es que en esos tipos de hibridación, yo solo puedo tener un enlace pi y un enlace sigma. ¿Sí? No puedo tener 2 enlaces sigma. Tengo que tener un pi y un sigma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el sigma es la base de todo y el pi es el secundario. ¿Sí? Entonces, cuando se forma un enlace sp2, un electrón de P de un lado forma enlace con otro electrón de P del otro carbono, de enfrente. Entonces viene y dice, formemos enlace vos, y ahí vamos. Formé un enlace. Y nos volamos un hidrógeno, porque ahora, si nosotros formamos un doble enlace entre el carbono y el carbono, ya no tengo espacio para meter 3 hidrógenos. ¿Sí? Mucho menos 4 si solo tuviera un carbono. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tengo que meter 2 hidrógenos nada más, porque ya solo tengo 2 espacios. 2 enlaces se están formando entre el carbono y el carbono. Lo que sucede es lo siguiente. Uno de esos enlaces, el enlace pi, es un enlace más débil.
¿sí? Porque lo que sucede es que se formó entre una fuerza P y otra fuerza P, que son orbitales que quedan más afuera que el orbital S. Entonces, el primer enlace es un enlace sigma. Carbono-carbono, enlace sencillo, es un enlace sigma. Ese enlace sigma es un enlace muy fuerte, ¿sí? Entonces, ese enlace con dificultad lo puedo romper. Me va a costar muchísimo romper. Necesito demasiada energía para romper ese enlace. El enlace carbono-hidrógeno también terminará siendo un enlace sp3 porque es parte de la estructura del enlace carbono-hidrógeno. Entonces, ese enlace también me va a costar mucho romperlo. Pero el doble enlace, uno de los dobles enlaces que está formado entre el orbital P de un carbono y el orbital P del otro, ¿sí? Es débil. Y ese enlace, jóvenes, es el que se rompe. ¿Sí? Por eso mismo, cuando nosotros vemos alquenos, que son doble, que es donde hay un doble enlace, por lo menos entre carbono y carbono, a lo que atacamos es al doble enlace. Porque lo que sucede es que queremos romper ese enlace pi. El enlace sigma nos va a costar mucho romperlo, pero el enlace pi va a ser más fácil de romper. Entonces, simple y sencillamente, yo ando buscando romper ese enlace pi, que es el más débil dentro de todos los enlaces que hay, carbono-carbono y carbono-hidrógeno. Entonces digo, lo que yo quiero romper es el enlace pi, ¿sí? Entonces, cuando nosotros veamos reacciones de los alquenos, vamos a ver que cuando vamos a romper un enlace va a ser ese, ese enlace pi. Tendríamos que ser muy agresivos para romper un enlace sigma y seríamos muy poco específicos. Entonces, regularmente buscamos romper enlaces pi. ¿Por qué? Ahí lo vamos a ver ya cuando veamos síntesis de alcanos o de alquenos, ¿sí? Porque es una situación ya de lo último que se va a ver. ¿Cómo nace entonces la teoría de los tipos de enlaces? ¿Sí? Nace con la química cuántica, ¿sí? Basada en los enlaces de valencia, y entonces tenemos, si ustedes se fijan bien, enlaces sigma, ¿sí? Que van a estar formados por un enlace SS, o sea, S de un carbono con S del otro, S de un carbono con P del otro y P de un carbono con P del otro. S ya debería ser un enlace pi, pero bueno. El enlace sigma es un enlace de alta densidad que es muy fuerte, es muy estable y genera algo muy importante acá, genera una libre rotación de los carbonos. Esto quiere decir que como solo hay un enlace, los carbonos pueden girar, ¿sí? Pueden girar en el enlace sigma y entonces dan vuelta. ¿Por qué pueden dar vuelta? Porque lo que sucede es que los hidrógenos que están adheridos a ellos buscan estar lo más libre que se pueda. Y si los hidrógenos quedan en la misma posición, se van a ver casi uno frente al otro. O sea, un hidrógeno de un carbono con un hidrógeno del otro. Y entonces se van a ver. ¿Qué es lo que hace el enlace sigma? Como el enlace sencillo, rota y los deja lo más separado que se pueda. Pero esto es porque el enlace sigma permite rotación. Y entonces da mucha más comodidad a el enlace carbono-carbono y los hidrógenos que están adheridos. En el caso del enlace pi, aunque es un enlace más débil, tiene una característica, restringe la rotación de la molécula y la deja en una sola posición. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué sucedería si la molécula intenta dar vuelta con un enlace sigma y un enlace pi? Se empezaría a, digámoslo de alguna forma, a entorchar, ¿sí? El enlace pi con el sigma y se empezaría a hacer un relajo. Entonces, como no se puede mover, el enlace pi se queda ahí y el enlace sigma
Evidentemente, también. ¿Por qué? Porque el enlace sigma es el más fuerte, pero el enlace pi es el que evita que gire la molécula. Entonces, sean enlaces dobles o sean enlaces triples, todo lo que se forma fuera del enlace sigma va a ser enlaces pi. ¿Qué quiere decir esto? Que en un doble enlace yo tengo un enlace sigma y uno pi. En un enlace triple yo tengo un enlace sigma y 2 pi. ¿Sí? Aquí se ve, aquí en el dibujo de aquí de la par, yo tengo un enlace pi arriba y un enlace pi abajo. Miren, y el enlace principal es el enlace sigma. ¿Sí? Que realmente esta molécula está mal dibujada porque no debería tener 2 hidrógenos, debería tener solamente uno. ¿Sí? Pero ahí así las encuentra uno y ni modo. A alguien se le ocurrió meterle un enlace aquí abajo y dejar los 2 hidrógenos y se le fue la onda. ¿Sí? Entonces, lo que sucede es que cuando yo tengo enlaces SP y SP2, ¿sí? Tengo restricción de movimiento de la molécula en ese punto. O sea, en el punto donde está formado el doble enlace y donde está el triple enlace, la molécula no se puede mover, porque lo que sucede es que evita el enlace pi, sea uno o sean dos, evita rotación. Pero tienen una ventaja, son enlaces muy débiles. Entonces lo que sucede es que los puedo romper con mucha mayor facilidad que el enlace sigma. O sea, sin alterar la estructura de la molécula, puedo romper los enlaces pi y mi molécula queda igual de larga, por decirlo así. Bien. Características del enlace sigma, pero no sé qué hora es. ¿Qué hora es, jóvenes? 11:07, Lick. Uy, bueno, lo dejamos ahí entonces. Perdón, espérenme, no se me vayan. No te vayas, cobarde. No se vayan, jóvenes, por favor. ¿Por qué no me avisan? Lo vimos muy ensimismado en su clase y no queríamos interrumpir. Ah, ya empezó el segundo tiempo del partido, por eso no me estaba poniendo atención. Espérenme, tengo que tomar la foto, jóvenes. Es que no están viendo que me están obligando a tomar foto de esto. Por eso dije yo, ¿qué es más importante, tomar fotos o dar la clase? Ahí quédense. Ahí está, gracias, muy amable.